Sí, señoras y señores, en primer lugar les agradezco su paciencia. Ya sé que hemos demorado mucho. El Consejo General fue extraordinario, más de 80 intervenciones, todos para expresar un apoyo entusiasta para nuestra nueva directora general. Para empezar, quiero decirles buenas tardes a todos y bienvenidos a esta conferencia de prensa virtual con la doctora Ngozi Okonjo-Iweala. La doctora Iweala acaba de marcharse del Consejo General, donde por consenso los miembros de la OMC decidieron nombrarla como séptima directora general. Este mandato, que se puede renovar, empezará el 1 de marzo y correrá hasta el 31 de agosto del 2025. Su primera declaración pronunciada ante el Consejo General estará en el sitio web en pocos momentos. Antes de darle la palabra, les quiero explicar algunas cosas prácticas. Es la plataforma Zoom la que nos sirven y pueden intervenir levantando la mano virtualmente o por escrito en el rubro Q y A que está abajo de la pantalla. La doctora Ngozi hará una intervención breve de introducción y luego seguirá una conferencia de prensa de 1 hora. Con mucho gusto le daré la palabra a la doctora Ngozi, directora general de la OMC. Tiene usted la palabra, señora. Muchas gracias, Keith, y buenos días a todos donde se encuentren en el mundo. Quiero agradecerles su presencia. Keith ya dio la introducción. Quiero decirles que hace unos minutos el Consejo General de la OMC decidió por consenso nombrarme séptimo directora general de esta organización. Es una honra y un privilegio recibir el apoyo y el respaldo de los miembros de la OMC de esta forma. Me ilusiona y me asusta algo estar aquí porque asumo las riendas de la OMC en un clima de gran incertidumbre y desafíos. Tenemos la doble crisis de salud y a la economía que ponen en entredicho el bienestar y la supervivencia de muchas poblaciones del mundo. La OMC entonces a estas alturas también enfrenta sus propios retos. Es evidente que hará falta grandes reformas profundas. Ya no podemos seguir trabajando como antes. Hay que fijar un nuevo orden de prioridades. Ya me referiré a este tema dentro de un momento. Las prioridades, la necesidad de actualizar las normas. Tenemos que definir qué es lo que puede contribuir la OMC para resolver el problema de la pandemia, cambios institucionales, o sea que reformas profundas y amplias. Claro que no va a ser nada fácil porque obviamente existe cierta desconfianza entre los miembros que ha ido acumulándose a lo largo del tiempo, no solo entre Estados Unidos y la China y los Estados Unidos y la UE, como lo dicen corrientemente, pero entre miembros desarrollados y en desarrollo. Y todo esto hay que ir solventándolo, subsanándolo para poder alcanzar nuestros objetivos, que es el desarrollo. El comercio representa el 60% del PIB mundial. Por lo tanto, desempeña un papel importantísimo en sobreponernos a esta pandemia. Para empezar, para que puedan comerciarse los fármacos y demás insumos para enfrentar la pandemia. Claro que el crecimiento del PIB contribuye al comercio, pero si reorganizamos y liberalizamos las normas comerciales, esto puede facilitar el crecimiento del PIB. Desde todo punto de vista,
el comercio es de importancia primordial. Si consideramos la composición de los miembros de la OMC, tenemos que tener presente que todo lo que se haga beneficie a todos los miembros, no solo a los grandes o a los de escala media, sino a todos, incluso a los pequeños. Muy rápidamente quisiera referirme a algunas de las prioridades que mencioné ya en el Consejo General. Primero, tenemos que centrarnos en el problema de la COVID-19, que es lo que puede hacer la OMC para encontrar soluciones. Tiene que trabajar con COVAX, con la OMS, para tener un efecto demultiplicador y que llegue el suministro de vacunas a los países pobres. La OMC puede examinar las restricciones y prohibiciones a las exportaciones. El ITC dice que aún hay 100 miembros que aplican este tipo de restricciones. ¿Cómo podemos eliminarlas? Tenemos que garantizar que sean prohibiciones muy temporales y garantizar así la libre circulación de mercancías. ¿Cómo podemos, por otra parte, alentar que exista una tercera vía para que se puedan fabricar, producir estos fármacos en muchos países? Y todo esto plantea problemas en materia de derechos de propiedad intelectual. Otro tema. Luego tenemos la crisis del sistema de solución de diferencias, que muchas veces se nombró la joya de la corona de la OMC. Este es un sistema que está paralizado. Es una prioridad introducir las reformas necesarias, tomando en cuenta las contribuciones de todos los miembros para que acabemos con un sistema de solución de diferencias que funcione para todos. Debemos modernizar y actualizar las normas de la OMC para que puedan resolver los problemas del siglo XXI. Por ejemplo, la economía digital, algo que ha revestido una importancia primordial durante esta pandemia. Y esto irá en aumento exponencialmente hacia el futuro. Entonces, ¿cuáles son las bases y las normas que nos permitirán avanzar en el ámbito del comercio electrónico? Será muy importante. También las negociaciones en torno a las facilitaciones de las inversiones, la facilitación de las inversiones, todo esto es muy importante y tenemos que avanzar. Y debemos también mencionar las negociaciones en torno a las subvenciones a la pesca. Este es un tema clave y es el tema que está más avanzado en la actualidad. Y sería nuestra contribución al cumplimiento de los ODS. Debe ser una prioridad para todos los miembros. ¿Cómo vamos a presentarnos a la próxima ministerial? Será la oportunidad para concluir sobre algunos de estos temas que he mencionado. Nuestra contribución a la solución de la pandemia, garantizar que las soluciones sean ecológicamente viables, cómo emprender una transición verde. Y otra prioridad importante que se me escapó es el hecho de que el comercio electrónico nos permitirá integrar mejor a las mujeres y a las MIPYMES. El comercio es asunto de gente y tenemos que ver cómo garantizar a los marginados, los excluidos, como las mujeres y las MIPYMES, se integren en la economía general. Y quisiera mencionar también problemas tradicionales como la agricultura, que no hay que dejar de lado, las subvenciones industriales, las subvenciones agrícolas, el trato especial y diferenciado, son temas muy engorrosos que no hay que dejar de lado. También hay cuestiones de carácter procesal. ¿Cómo funcionan los órganos de la OMC? ¿Cómo mejorar ese funcionamiento? El procedimiento, por ejemplo, proceso de nombramiento del director general. Que acabo de atravesar. Tenemos que impedir que el consenso no sea una barrera a la introducción de novedades.
Pero hay muchos temas. Estos son algunos que me saltan a la vista. Concluiré diciendo que es importante fortalecer la secretaría. La secretaría tiene un personal muy talentuoso, entre los más profesionales en el mundo en materia comercial. Hay que ver cómo fortalecer ese personal. Muchas gracias. Voy a tomar una pregunta por escrito de Sherwin Bryce de la Corporación Sudafricana. ¿Qué responsabilidad siente usted al tomar el mando de la OMC como primera mujer y primera africana en ocupar el puesto? ¿Puede decirnos qué es lo que sintió cuando el gobierno del expresidente Trump bloqueó su candidatura? En dos partes. Voy a contestar a lo último primero porque antecedió. Me sorprendió mucho que eso sucediera, porque no había ninguna señal de que había un problema con las autoridades norteamericanas. O sea que me llegó como una sorpresa. Pero así son las cosas en la vida. Y cuando sucede algo así, pues uno sigue avanzando. Y fue absolutamente maravilloso cuando el gobierno Biden-Harris entró al gobierno y desbloqueó la situación y me respaldaron con tal firmeza. Unirme a los demás 163 miembros al respaldar mi candidatura fue una maravilla. Pero claro que siento una responsabilidad adicional al ser la primera mujer y la primera africana. Es una novedad. Claro que los miembros me eligieron, pero para que sea capaz de cumplir con las promesas y la confianza que han depositado en mí, yo tengo que obtener resultados. Obina China de Nigeria, this day. Sí, por favor, haga su pregunta. She there? No? Okay. Pues ya volveremos a darle la palabra más adelante. Larry Ellie de The Guardian en Londres. Tiene la palabra. ¿Está ahí, Larry? Tiene que... Aquí está. Felicitaciones, señora Ngozi, por el nuevo cargo. Tiene una larga lista de cosas que hacer. Dos preguntas, no una nomás. ¿Cómo se propone resolver el impasse en el tema de solución de diferencias? Es una clave para que vuelva a funcionar la OMC. Hace 20 años, la OMC lanzó una ronda de negociaciones comerciales para el desarrollo que nunca se concluyó. ¿Y qué puede hacer usted para reanudar con ese programa y darles a los países en desarrollo la sensación de que la OMC sí tiene algo que darles? Muchas gracias. Bueno, en cuanto al impasse en solución de diferencias, tiene toda la razón. Es de importancia capital. Como ya lo dije, es la joya de la corona de la OMC, es el único foro en el que los miembros pueden presentar sus diferencias comerciales. ¿Cómo lo podemos rescatar? Bueno, lo positivo
es que todos los miembros están de acuerdo en decir que hay que reformar el sistema. Esto ya es un buen punto de partida. Estados Unidos, la China, la India, países en desarrollo, en desarrollados, grandes y pequeños, todos están de acuerdo. Luego hay que ver qué tipo de reformas hay que contemplar. Entonces, lo que yo haré sería conversar con los miembros para identificar cuáles son los problemas que tienen con el sistema de soluciones de diferencias, cuáles son las reformas, cuáles son los desafíos y cuáles serían los cambios que les gustarían. Claro que ha habido propuestas, el embajador Walker ya los ha recogido y lo dije en mi alocución, tiene que ver con una reforma de la órgano de apelación. O sea que trataría yo de identificar cuáles son los problemas, categorizarlos, comenzar con los miembros y establecer un programa de trabajo. Yo espero que esto se pueda presentar en la 12ª ministerial. Tenemos un par de meses, algunos meses para componer todo esto. Y claro, hará falta cierto trabajo, pero creo que ya podemos avanzar bastante antes de la ministerial. Segundo tema, la ronda para el desarrollo. Sí, el hecho de que no se finalizó nunca el PDD. Yo creo que esto es uno de los motivos por la desconfianza entre los países desarrollados y en desarrollo. Los países en desarrollo pensaron que esto era algo que se les había prometido y no se consiguió. Deberíamos ver en qué áreas se podría avanzar, en particular el sector agrícola, la constitución de existencias públicas para la seguridad alimentaria, eh, un acuerdo sobre el algodón. O sea que hay un par de cuestiones que que preocupan a los países en desarrollo en los que se podría avanzar bajo el mandato en agricultura. Obema Chima de This Day ha enviado su pregunta por escrito y es la siguiente. ¿Qué tipo de ayuda pueden esperar los países africanos de su liderazgo para promover el Acuerdo de Libre Comercio Panafricano? Muchas gracias por esta pregunta tan importante. Naturalmente, yo soy directora general para todos los miembros y tengo que obrar en interés de todos. Pero el África está en una encrucijada histórica. Tiene una visión a largo plazo con este TLC, que es el mayor del mundo, de crear algo fuera de serie. Quiero decir ya que las normas e instituciones de la OMC fueron la inspiración que llevó a la creación del TLC panafricano. Ya la base institucional la ha proporcionado la OMC, pero tenemos que ver cómo se aplica. Se utiliza ayuda para el comercio para brindarle la asistencia técnica a este TLC. También hay un proyecto de acuerdo sobre la facilitación de la inversión. Creo que esto podría ser una contribución muy importante para el continente y nosotros debemos hacer todo lo posible por facilitarlo. Tenemos que proporcionar condiciones atractivas para los inversores. Pero si vemos, por ejemplo, los fármacos, importamos más del 90% de los fármacos que consumimos. ¿Cómo podemos facilitar las inversiones para que en el África tengamos capacidad de producir bienes farmacéuticos y fármacos? Sería muy, muy importante conseguir estas inversiones.
Y si pudiéramos colaborar con el IFC, la Corporación Financiera, sería muy importante. Hannah Monican, Inside US Trade. La pregunta es, ya habló de sus prioridades, pero ¿cuáles serán sus primeras decisiones al tomar las riendas el 1 de marzo? En cuanto yo llegue a Ginebra dentro de un par de semanas, lo primero que haré, sin duda, será reunirme con todos los embajadores, empezar a conversar con ellos, porque si hemos de avanzar en subvenciones a la pesca, tengo que hablar con Santiago Wells para ver en qué puedo ayudar yo, con quién puedo hablar para descubrir qué es lo que está bloqueando el progreso de esas negociaciones. Luego hay un acuerdo para derogar al Programa Mundial de Alimentación de y queda muy poco por hacer y quiero ver cómo puedo ayudar en desbloquear la situación. O sea, estas son las primeras cosas de las que me quiero ocupar. También quiero agradecer a los directores generales adjuntos por haberse ocupado de mantener a flote la organización. Quisiera tener una reunión de traspaso de poderes con ellos y ocuparme de los temas que preocupan a la Secretaría. Y luego me voy a centrar en la organización de la 12ª ministerial. Esto es fundamental. Tenemos que conseguir varios resultados para esa ministerial y quiero ya empezar a trabajar sobre eso. Xingling de Xinhua tiene la palabra. Hi, can you hear me? Buenas tardes, ¿se me escucha? Y sí, le escuchamos muy bien. Adelante, por favor. Muchas gracias. Soy Xin, de Xinhua News Agency. Quiero felicitar a la doctora Ngozi por su nombramiento. Usted ya en su intervención mencionó este elemento, pero quisiera saber si nos puede dar más detalles. La COVID-19 es la prueba de fuego para muchos gobiernos, pero también puede ser una oportunidad para que la OMC demuestre su pertinencia ante las realidades del siglo XXI. Doctora Ngozi, usted fue presidenta de la Junta Directiva de Gavi. Quisiera saber si tiene algún plan acerca de cómo la OMC puede contribuir a luchar contra esta pandemia de manera más proactiva, sobre todo a la luz de este nacionalismo de vacunas y para garantizar que las vacunas puedan tener libre curso y una libre distribución en los diferentes países. Gracias. Respuesta. Muchas gracias por esta excelente pregunta. Por supuesto que sí, esa es una gran prioridad. De hecho, creo que la COVID-19 es una oportunidad para que la OMC tenga éxito en sus labores, tanto a corto como a largo plazo. En lo que se refiere al corto plazo, mi intención es examinar la función de seguimiento para ver cuántos países tienen todavía restricciones a la exportación y prohibiciones que pueden incidir en los productos básicos médicos. Examinar esas dificultades y ver cuáles son las normas que tenemos aquí en la OMC al respecto, porque tenemos unas normas que requieren que se trabaje con transparencia, que se notifique y que se declare exactamente el periodo para eliminar todas estas disposiciones, porque se trata de cuestiones temporales. Nosotros vamos a alentar a que se retiren todas esas prohibiciones y quiero alentar a todos los países a que lo hagan para que puedan circular libremente dichos productos sanitarios. En lo que se refiere al nacionalismo de las vacunas, ya lo hemos dicho, esto no da frutos. Y esto lo vi cuando fui ministra en mi país. Cuando este tipo de cosas ocurren, es natural que los líderes y los políticos quieran ocuparse de su propia población primero. No hay inconveniente en ello, pero el problema que tenemos ahora es que la pandemia afecta a todos a nivel mundial. Entonces, ser nacionalistas en materia de pandemias es algo que no va a funcionar en esta ocasión, porque incluso si se los vacuna a todos, habrá otro país vecino o más allá que no lo habrá hecho, de modo que volverá a azotar el virus con otras variantes. Lo que podemos hacer por ahora es trabajar muy arduamente
para ver qué es lo que puede hacer la OMC con arreglo al acuerdo sobre los ATPIC, para hacer uso de todas las flexibilidades a disposición y permitir que los países puedan fabricar las vacunas disponibles y para que se cuente con más vacunas para los países más pobres muy rápidamente. Esto requiere el apoyo al mecanismo COVAX que Gavi y que la OMS han establecido. De hecho, también con el CEPI se ha establecido un acelerador, el ACT, Act Accelerator. Ya lo mencioné en mi intervención. Entonces, la pregunta es cómo la OMC puede respaldar estas iniciativas para que los miembros lleven a cabo estas flexibilidades. Y lo dije en mi intervención con un ejemplo. AstraZeneca está ya emitiendo licencias para la producción. No está emitiendo contratos, sino licencias para la producción de sus vacunas en muchos lugares del mundo y en muchos países en desarrollo. La fábrica más importante se encuentra en la India. El Instituto Serum de la India puede producir miles de millones de dosis de vacunas. Entonces, este enfoque llamado el tercer modo o la tercera manera es el tema en el que nos tenemos que centrar. De esa manera, en la OMC se puede alentar esa vía. Tenemos una pregunta muy específica en ese sentido de Giorgio Leale de Político. La pregunta es, ¿cómo usted puede desempeñar una función, la señora directora, para tratar de forjar un consenso entre los miembros de la OMC en materia de la protección de los derechos de propiedad intelectual y al mismo tiempo aumentar el aprovisionamiento de vacunas contra el coronavirus? Respuesta. Muchísimas gracias. Es mi intención ser muy proactiva y no quiero ser tímida al decirlo. Estamos hablando aquí de salvar vidas. Estamos perdiendo muchas vidas en todos los países, en todo el mundo. Si en los países más pobres no actuamos, se van a perder aún más vidas. Voy a procurar reunirme con los miembros de diferentes regiones para poder debatir acerca de las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual y volver a este enfoque llamado el de la tercera manera, porque creo que podemos encontrar una manera efectivamente y ser muy conscientes de que tenemos que alentar la investigación y el desarrollo, porque si no lo hacemos, no conseguiremos más inversiones, ni siquiera para examinar el tema de las variantes del virus. Tenemos que permitir que al mismo tiempo se pueda fabricar más vacunas. Usted aludió a las licencias. Es interesante ver que las empresas farmacéuticas nos llevan la delantera. Tenemos que examinar lo que ellos están haciendo y respaldarles para que lo hagan con nuestras normas, haciendo gala de nuestras propias flexibilidades con arreglo al acuerdo sobre los ATPIC. Creo que podemos avanzar de esa manera. Tenemos una pregunta de Laurence Ciarot de la agencia de noticias suiza. Laurent tiene la palabra. Muchas gracias, Keith. Nos complace verle, que está muy bien, y queremos felicitar a la doctora Ngozi por su nombramiento. Esta pregunta se hilvana con la pregunta anterior relativa a la propiedad intelectual. Usted se ha referido al acuerdo sobre los ATPIC, pero también tenemos sobre el tapete una propuesta para una exención a la propiedad intelectual para uso de tratamientos, para tratamientos, vacunas, etcétera. Queremos preguntar si usted, en calidad de directora, va a tratar de allanar este empantanamiento al que han llegado los miembros sobre ese tema de la derogación. Respuesta. No, muy por el contrario. Yo lo que quiero es que esta sea una de las principales prioridades. En lugar de que haya tantas controversias y que permanezca el punto muerto, yo creo que tenemos que implicarnos a fondo desde ya. No estoy diciendo que vaya a ser una tarea fácil, pero tenemos que examinar qué es lo que nos van a decir las diferentes partes para encontrar una solución y llegar a un acuerdo. Lo que yo quiero decir es que con arreglo al acuerdo sobre los ATPIC, tal vez podamos encontrar suficiente flexibilidad. ¿Qué es lo que están buscando los países en desarrollo? Pues simplemente cómo tener un acceso a esos productos rápidamente y a un precio asequible para que los países pobres no estén esperando en la fila, como ocurrió con el H1N1, mientras que los países que tienen más dinero
tuvieron un acceso muy rápido a las vacunas. Los otros se quedaron haciendo cola durante mucho tiempo. Pienso que el objetivo, si es que lo conseguimos aceptar y llegamos a un acuerdo, ese será que los países pobres no tienen que esperar tanto tiempo, porque esto no redunda en interés de los países ricos. Pienso que podemos encontrar una manera de conseguir un resultado positivo. De alguna manera, si escuchamos los argumentos de ambas partes con este tercer modo o manera, podemos examinar las flexibilidades en materia de propiedad intelectual que tenemos a disposición. Esto permitirá que se fabriquen y que se produzcan estas vacunas, los tratamientos y los medios de diagnóstico, trabajando con los fabricantes en estas empresas farmacéuticas. Y yo creo que sí podemos conseguirlo. El moderador, muchas gracias. Tenemos ahora a Mikako Makuyama en el uso de la palabra. Adelante. Buenas tardes. Doctora Ngozi, queremos felicitarle por su nombramiento. Tengo dos preguntas. Mi primera pregunta es, algunas personas están preocupadas porque piensan que usted no tiene suficiente experiencia en materia de comercio internacional. ¿Qué piensa usted al respecto? Mi segunda pregunta se refiere a que en la actualidad la OMC no está pasando por un buen momento. Hay muchos países que se están centrando en acuerdos como el TTP y otros acuerdos más bien regionales. Quisiera saber cuál es la postura de la OMC al respecto. ¿Por qué piensa usted que la OMC es una organización necesaria? Gracias. La doctora Ngozi. Muchas gracias por estas buenas preguntas. En lo que se refiere a la preocupación de que algunos piensan que carezco de experiencia comercial, no creo que debamos ahondar mucho en este punto. 162 países antes de que la administración Trump bloquease mi nombramiento, consideraron que yo disponía de suficiente experiencia para granjearme el consenso. Yo creo que ese es el punto clave, porque mis antecedentes hablan por sí solos. He trabajado en el ámbito de comercio como ministro de Finanzas, facilitadora comercial. También las aduanas me rendían informe. Fui ministro de Economía, coordiné también las finanzas, coordiné todos los ministerios, el de Economía, el de Finanzas y también el de Comercio. De modo que a lo mejor alguien se formó una impresión errada. Ese no es para mí el problema principal. Si lo que les preocupa es que no soy una negociadora comercial, deben saber que eso no es lo que la OMC necesita en este momento. No se trata de tener solamente aptitudes para negociar en términos comerciales. Todos los problemas ya se han resuelto. A Ginebra no le faltan aptitudes en ese sentido, ni en la Secretaría ni entre los embajadores. Ellos ya han estado aquí desde hace mucho tiempo, pero no se han allanado los problemas. De modo que hay que comprender cuál es la solución, cuáles son los problemas, qué es lo que se necesita en este momento. Se necesita alguien que sea capaz de impulsar las reformas, que conozca el comercio y que no vea las cosas como si fueran cuestiones rutinarias. Esa persona soy yo. En cuanto a los acuerdos comerciales regionales, tiene usted razón. Las normas de la OMC no están actualizadas y los acuerdos comerciales regionales o bilaterales han proliferado últimamente. De hecho, algunos de ellos tienen muchas cuestiones mucho más innovadoras de las que tenemos aquí en la OMC. Pero algo que es fundamental tener en cuenta es que la OMC es el único órgano multilateral donde todos los miembros pueden reunirse y es muchísimo más rentable. Las economías están presentes, las economías de escala. Les conviene mucho más tener acuerdos multilaterales que acuerdos bilaterales o regionales. No quiero restarle importancia a estos últimos, pero a nivel internacional y multilateral, el ámbito de la vigilancia, de la supervisión es fundamental para todos los países. Las negociaciones multilaterales son de vital importancia. Lo han visto ustedes con sus propios ojos. Desde hace algún tiempo que no se han conseguido realmente en la OMC. Hemos visto que van bien encaminadas las negociaciones de la pesca, pero este es el único lugar, además, donde los países miembros pueden plantear sus diferencias a nivel comercial.
Y esa es una función muy, muy importante. Es por eso que tenemos que reformar el mecanismo de solución de diferencias. En general, yo creo que la OMC ha sido de excelente beneficio para todos los países, incluido para los países más ricos a lo largo del tiempo, porque esto ha garantizado que las reglas del juego sean equitativas y transparentes y que haya una igualdad en el sistema multilateral. Es algo que se sigue necesitando hoy en día y es por eso que la OMC es muy necesaria para apuntalar ese sistema transparente multilateral de comercio. Gracias. Vamos a escuchar ahora la pregunta de Anna Swanson de New York Times y queremos retomar lo que usted acaba de responder. La pregunta es, ¿cuál es para usted el camino a seguir en lo sucesivo para reformar el órgano de apelación? Respuesta, creo que la reforma del órgano de apelación no va a ser una reforma fácil. Sin embargo, ha habido muchas críticas al órgano de apelación. Me parece que la labor realizada por el embajador Walker ha sido que nos cercioremos de que la mayoría de los miembros quieren que haya un sistema de solución de diferencias de 2 vías con el órgano de apelación. Y yo conversaré con todos los miembros para cerciorarme de que siguen apoyando esa opción. No queremos que el órgano de apelación supere el mandato que los miembros le concedieron. Estamos hablando de la jurisprudencia. Su vocación es solventar, solucionar las diferencias entre los Estados miembros. No se trata de casuística, de modo que las acusaciones y las críticas van más allá del mandato que le han dado los miembros. Yo creo que hay argumentos valederos, es verdad, y se han hecho algunas críticas, y el tiempo que se necesitaba para llegar a un acuerdo era de 90 días. Ahora hay algunos casos que superan ese plazo, incluso demoran 2 años, pero recordemos que los casos que se presentan hoy en día son mucho más complejos de lo que eran en el pasado. Esa podría ser una razón que justifique por qué ha tomado mucho más tiempo solucionar esas diferencias. En todo caso, no podemos llegar a una situación en la que la norma sea volver al periodo de 90 días y tratar de solucionar los casos o llegar a un acuerdo para resolverlos mucho más rápidamente dentro de ese plazo. Estos tipos de críticas son muy específicos y creo que podemos solventarlos. Creo que por mi parte puedo tratar de hacer frente a todas estas críticas, escuchando a unos a otros para dar con una solución y que al final tengamos un órgano de apelación que cuente con la confianza de todos. El moderador. Bien, ahora vamos a escuchar una pregunta de Áñez Podrero. Tiene la palabra, por favor. Áñez. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Felicitaciones, doctora Ngozi Okonjo-Iweala, por su nombramiento. Tengo 2 preguntas. La primera es muy pequeña. Quisiera saber cómo quiere que le llamemos, porque hemos escuchado que le llaman doctora Ngozi, otros le dicen doctora Okonjo-Iweala. Díganos, ¿cómo prefiere que le llamemos? Respuesta. Creo que me pueden llamar solamente doctora Ngozi. Muchas gracias. Entonces, mi segunda pregunta es la siguiente. Usted tiene una larga lista de prioridades y muchas cosas que quiere cambiar o en las que quiere trabajar en la OMC. De esa lista, ¿cuáles serían sus principales prioridades para los primeros 100 días de su mandato? Respuesta. Mi prioridad es una, encontrar las soluciones para la pandemia de la COVID-19. ¿Qué es lo que puede hacer la OMC para ayudar a resolver esos problemas? Ya hemos hablado largo y tendido acerca de cómo se puede solucionar, no solo desde el punto de vista de la salud, sino también desde el punto de vista comercial. Examinaremos cómo se puede liberalizar el comercio, que siga funcionando el comercio, porque esto ayudará a la economía mundial a repuntar. Desde el punto de vista económico y sanitario también se puede ayudar.
También me gustaría que se fijaran plazos más largos para responder a la pandemia. No solamente resolver este problema de inmediato, porque sabemos que en el futuro tendremos otras pandemias también. Creo que tenemos que reunirnos con otras organizaciones como la OMC, la Gavi, CEPI, el Banco Mundial, el FMI, entre otros, para tratar de fijar esas normas y para que la próxima vez no perdamos tanto tiempo para saber cómo responder, sino que simplemente se activen las respuestas. Esta es una de mis principales prioridades. Después quisiera ocuparme también de las negociaciones sobre las subvenciones a la pesca, que tienen muy buenas probabilidades de concluir con éxito, porque llevan ya 20 años, demasiado tiempo en estas negociaciones. Tenemos que poder rendir cuentas sobre estas negociaciones y llegar a una solución. Esto es fundamental para todo el mundo y para la sostenibilidad de nuestras pesquerías en todos nuestros océanos. Esto es muy, muy importante. Luego también me centraré en el mecanismo de solución de diferencias para tratar de establecer una trayectoria, una senda, un grupo de reformas que se puedan consensuar en la 12ª ministerial. Esos son pues los 3 puntos fundamentales. Y quiero añadir uno más, la economía digital y también las negociaciones de comercio electrónico que me tienen muy a pecho, simplemente porque estoy viendo cómo florecen las pymes que utilizan plataformas en línea para comerciar y para mejorar su vida. Quisiera también explorar esa posibilidad para ver si conseguimos algunos avances. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Christian Albright de DPA. Cristian, adelante. Muchísimas gracias y felicitaciones a la doctora Ngozi. Es un placer ver también a Keith. Mi pregunta era más o menos similar, pero yo quisiera llevarla un poquito más lejos. ¿Cuáles son aquellos resultados que están prontos para ser recogidos o conseguidos en su programa previsto? Si usted pudiese escoger uno de esos temas que pudiese llevar a cabo en los próximos 100 días. Respuesta, sí, yo creo que uno de los resultados más maduros sería el de preparar una 12ª ministerial exitosa para concluir también las negociaciones sobre las subvenciones a la pesca. Estos temas ya prontos para ser concluidos, pues muchos dirán que a lo mejor no están lo suficientemente maduros, a lo mejor no hay muchos, pero uno de ellos es hacer frente a la pandemia. Y creo que podemos llegar a un acuerdo acerca de ese punto y sacárnoslo de la lista. Otro punto es llegar a un programa de trabajo para resolver la situación del mecanismo de solución de diferencias. No resolverlo realmente, pero conseguir avanzar en ese sentido con un programa de trabajo que sea viable. Y luego tal vez llegar a un acuerdo para que esté exento el Programa Mundial de Alimentos para que todos los esfuerzos humanitarios del PMA pues lleguen a buen puerto. Esos son los ámbitos en los que, en mi opinión, podemos arrojar resultados. El moderador. Vamos ahora a escuchar a Jérémy Lange de Radio France. Adelante. Muchas gracias, Keith. ¿Se me escucha? Sí, le escuchamos. Adelante. Doctora Ngozi, al inicio de su intervención, usted dijo que las cosas no podían seguir como hasta ahora. Ujú. ¿Cree usted que en materia de medio ambiente se pueda continuar como hasta ahora? Porque se ha criticado mucho a la OMC por su falta de compromiso para luchar contra el cambio climático. Mi pregunta es, ¿cómo se cerciorará usted que la recuperación económica sea más sostenible? Respuesta, creo que esta pregunta es muy importante y creo que tenemos que remontarnos a otros ámbitos, es decir, tratar de reavivar las negociaciones relativas a a medioambientales, a los acuerdos medioambientales y sobre todo a la cuestión de la transición, para que todo el dinero que se gaste se utilice para reconstruir mejor. ¿Cómo podemos hacer más ecológica la asistencia que se presta a los países para que esa ayuda se utilice para trabajar de manera ecológica y reverdecer la economía? Este es uno de los temas que podríamos contemplar.
pienso que el tema de la logística del comercio es importante que lo examinemos, cómo alentar las bajas emisiones de carbono en el transporte de mercancías y servicios. Es importante que examinemos ese punto, pero también los bienes que emiten elevados niveles de carbono. ¿Cómo vamos a encarar el tema de los impuestos al carbono, por ejemplo? En el pasado, esto se ha argumentado mucho. Estamos hablando de ingresos. Tal vez sea más atractivo decirles a los ministros de finanzas que se va a matar dos pájaros de un tiro, sobre todo en los países en desarrollo, tener mucha disciplina con las emisiones de carbono y para que de alguna manera los ingresos vuelvan al bolsillo del país. Hay muchas acciones que podemos contemplar, que podrían ser muy beneficiosas y que en mi opinión son positivas. No olvidemos que las subvenciones a la pesca también se refieren a la sostenibilidad y al medio ambiente, de modo que si tenemos resultados en esa negociación, estaríamos añadiendo un punto positivo a toda la negociación. Pero sobre el cambio climático, sepan que también lo apoyo y veo con buenos ojos esa labor. Necesitamos disciplinas que hagan que los países en desarrollo no piensen que se está obstaculizando el comercio de sus productos. Creo que podemos manejarlo de forma tal que no parezca que eso está ocurriendo. El moderador. Vamos a dar la palabra a John Saracostas, que trabaja para muchas publicaciones como The Lancet y France 24. Tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas noches, doctora Ngozi. Quisiera pedirle que nos dé más pormenores acerca de cómo cree usted que esta emisión de licencias para vacunas, tratamientos y fármacos esenciales se puede concretizar y llevar a cabo en unos pocos meses aquí en la OMC, en vista de que algunos acuerdos para las licencias hacen que los países en desarrollo acaben pagando más que los países desarrollados. Respuesta. Quiero decir que no debe haber ningún acuerdo de licencias que conduzca a que los países en desarrollo paguen más que los países desarrollados. Esa no es en lo absoluto nuestra intención. La intención de tener estas disposiciones sería que se pueda fabricar las vacunas y otros productos en mayores volúmenes para que sean más accesibles y asequibles. Cualquier resultado que conduzca a que los países en desarrollo acaben pagando más no es satisfactorio para nosotros. Tenemos que conversar con los fabricantes de dichos productos básicos para cerciorarnos de que eso no ocurra y que los países en desarrollo no estén en situación de desventaja. Mi intención no es entrar en los meandros de todo esto, porque hemos visto cómo AstraZeneca ha conseguido avanzar. Está conversando con muchos países en América Latina y en el Asia acerca de estas licencias. Johnson Johnson también está llevando a cabo acuerdos de contratación en Sudáfrica. En una reunión que participé hace una semana, hablaron de contemplar la posibilidad de las licencias. De modo que en el ámbito de las licencias son plenamente conscientes que el objetivo no es penalizar a los países pobres haciéndoles pagar más. Muy por el contrario, la idea es permitirles que tengan un acceso más rápidamente. En el mundo lo que tenemos es una escasez absoluta de suministros. Y esto se debe a que el mundo nunca ha fabricado 7.000 millones de dosis de vacunas nunca antes. Yo he trabajado en materia de vacunas con la alianza Gavi. Y esto que está ocurriendo ahora nunca ha ocurrido antes. Hay una escasez de capacidad de fabricación. Estas empresas pueden trabajar en los países en desarrollo, donde existen posibilidades de fabricación. Muchos países en desarrollo han dicho disponer del espacio y de la capacidad. Simplemente tenemos que llegar a un acuerdo con estas empresas. Creo que es algo que se puede hacer a un costo muy asequible para los países en desarrollo. El moderador. Bien, vamos a escuchar ahora a Assis Ferreira de Valor de Brasil. La pregunta que nos envía es, ¿qué cree usted que pueda lograr en materia de subvenciones a la agricultura en la próxima conferencia ministerial de la OMC? Respuesta, muchas gracias. Yo hablé muchísimo de enfoques innovadores y de nuevas normas para la economía digital, para las MIPYMES, para el cambio climático, etcétera. Pero
Dije claramente que no tenemos que olvidarnos de la agricultura porque este es un ámbito tradicional que reviste una importancia decisiva para muchísimos países, tanto desarrollados como en desarrollo, y para muchos mercados emergentes, pero son importantísimos para los países menos adelantados. Algunos de los problemas del ámbito de la agricultura no son problemas fáciles. Por ejemplo, el tema de la ayuda interna y de las subvenciones que están aumentando a ese nivel. Creo que estos son temas que tenemos que examinar porque son temas peliagudos, son difíciles y no estoy segura de que la conferencia ministerial sea el lugar idóneo para tratarlos. Creo que en términos de la ministerial tendríamos que empezar a contemplar acuerdos que nos permitan obtener resultados positivos. Por ejemplo, retirar las restricciones a la importación de alimentos. Esto es fundamental para los países insulares, por ejemplo, o pequeños países. Levantar las restricciones a estos países importadores de alimentos, por ejemplo, es muy importante. Y también examinar el programa de trabajo a ese nivel. Cuestiones como ayuda interna, acceso a los mercados. Sé desde ya que no será un capítulo fácil y que además va a ir mucho más allá de la próxima ministerial. El moderador. Es una pregunta de Florencia Carboni de Trade News en Argentina, desde América Latina. Nos dice, muy buenas tardes, felicitaciones. ¿Cuál es el principal valor que trae su elección a la OMC? Respuesta. Gracias por su pregunta. Creo que el principal valor es realmente traer una nueva vibra, es decir, alguien que es diferente, alguien que no va a aceptar trabajar de la manera en la que se ha estado trabajando hasta la fecha. Es una gran ventaja traer energías nuevas, con nuevos ojos y nuevos oídos, porque eso es lo que necesitamos. Alguien ha dicho que la definición de la locura es hacer lo mismo que ya se hacía antes y seguir haciendo lo mismo que se ha venido haciendo hasta la fecha. Y creo que la OMC ya no tiene que proceder así. Es una organización demasiado importante. Necesitamos nuevos bríos, nuevo vigor, nueva energía y ver los avances desde una perspectiva nueva, sobre todo visualizando soluciones. Y creo que esto es muy importante y es lo que yo voy a aportar. Ese es el desafío que tengo, traer una nueva perspectiva para resolver los problemas. Nos queda tiempo tan solo para un par de preguntas. Una pregunta de Robert Odograf desde Países Bajos. Él pregunta, la Comisión Europea quiere medidas de ajuste en la frontera para los servicios y mercancías que pueden dañar el comercio, por ejemplo, con carbono, para tratar de colocar las cosas en pie de igualdad. ¿Qué cree usted que puede hacer la OMC para tratar de armonizar estas medidas en la frontera o de ajuste en la frontera? Respuesta. Yo creo que este tema de las medidas de ajuste en la frontera, pues de eso se han ocupado mucho los países de la Unión Europea. Yo me ocupé de una comisión de comercio y economía, la que presidí con Paul Polman y Nicholas Stern, de modo que estos son temas que me tienen muy, muy a pecho. Y yo creo que las medidas que nos pueden ayudar a disminuir las emisiones de carbono son muy importantes y conviene que las examinemos. Por ejemplo, los impuestos en la frontera. Reflexionemos al respecto porque no son temas fáciles. Hay dificultades de medición, cómo se las fija, cómo se les da seguimiento. Se trata de cuestiones muy prácticas que es oportuno examinar y cerciorarnos de que se las aplique de una manera que no sea discriminatoria para los países en desarrollo con respecto a su comercio. Creo que estos son temas que tenemos que examinar, sí, porque hay posibilidades de examinar los impuestos que se graban en la frontera y ver si es que se puede aplicar una medida a la que se le dé seguimiento equitativo y que haya justicia para todos los miembros. Equidad, porque para que algunos miembros no sientan que están en situación de desventaja o que se han visto desfavorecidos por esos impuestos. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Rosy Dues de Rax News en Lagos. Tiene la pregunta. Adelante. Very much. Muchísimas gracias.
doctora Ngozi, y felicitaciones por su nombramiento como nueva directora general de la OMS. En su discurso de aceptación, usted dijo que la transferencia es la fuerza viva del equipo. ¿Y cómo va usted a lograr que los miembros sean más transparentes en sus prácticas de ahora en adelante? Gracias. Excelente pregunta. Yo creo que la mejor manera de hacerla es a través de una vigilancia más estricta, aceptando que la función de supervisión de la Secretaría debe reforzarse. Cuando se tiene una función de supervisión y de vigilancia fuerte y que se pueda ver qué está ocurriendo en los países miembros, qué políticas se están instaurando, etcétera, y cómo cumplen las reglas de la OMC. Y utilizando la tecnología, espero que la OMC utiliza la tecnología para poner sus reglas y reglamentos comerciales y todo lo que hacen, todas las prohibiciones y restricciones a la exportación, utilizando la tecnología. Algunos de los miembros no tienen la capacidad. Los PMAs me han dicho que carecen de capacidad. Y tenemos que ayudarles y brindarles el apoyo necesario, pero hay miembros que tienen la capacidad, pero que no están utilizando estos instrumentos y no están diciendo qué están haciendo de manera transparente. Tenemos que ver cuál es el problema y cómo la Secretaría puede ayudar para que sean más transparentes. Esta función de vigilancia y supervisión es muy importante. Muchísimas gracias, doctora Ngozi, por su tiempo. Muchísimas gracias, señoras y señores, por su paciencia. Gracias por haber venido y les deseo una feliz velada. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes y gracias, Keith, a usted y a todo su equipo por haber organizado esta conferencia de prensa. Adiós, muchas gracias.